Bueno, gloria a Dios. En esta mañana les voy a compartir un mensaje que Dios ha hablado en mi corazón, lo he compartido ya en otra ocasión, en Argentina también, ¿no? Y es un mensaje que realmente es para que lo atesoremos en nuestro corazón, ¿sí? El mensaje de hoy se llama Sed santos. Amén. O más o menos, no se escuchó muy fuerte, ¿sabes? Me parece que no, ya por el título no le está gustando, me parece, ¿no? Ser santo se llama el mensaje, amén. Bien, vamos a comenzar este mensaje con una lectura que está en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 al 16. Amén. Voy a comenzar a leerlos, estos versículos, y dice así, dice: Señor Jesús, leemos en tu nombre tu palabra, Señor. Amén. Señor, tu palabra dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Podemos apreciar en estos versículos que desde el versículo 14, que aquellos que desean, ¿sí?, o consideran que son hijos obedientes de Dios, o que desean serlo, ¿sí?, dice que no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. ¿Y qué es en vuestra ignorancia? Es cuando no conocíamos al Señor, cuando estábamos lejos del Señor, cuando éramos ignorantes de las cosas de Dios, cuando estábamos lejos de su camino, apartados, en tinieblas, ¿sí? Entonces no tenemos que conformarnos a esos deseos que antes teníamos, ¿sí? Y de lo contrario, ¿no? Lo que dice es: lleven una vida santa, ¿sí? Dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Entonces podemos entender por medio de la palabra, ¿no? O sea, Dios nos está hablando en este momento por medio de su palabra, por medio del apóstol Pablo, ¿no? Pedro, escribiendo esto, ¿qué dice, no? Que tenemos que ser santos, ¿sí? Que tenemos que llevar una vida, una manera de vivir, ¿de qué forma? Santa, ¿sí? Entonces entendemos que Dios nos está demandando, ¿qué cosa? Santidad. Santidad. Dios nos está demandando santidad. Amén. Nos está demandando que vivamos de una manera santa, ¿sí? Y fíjense que dice: porque escrito está: sed santo porque el Señor es santo, porque yo soy santo, ¿no? Dice en el Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir esto? Que el primer versículo dice: como hijos obedientes. Es decir, nos considera a nosotros como hijos obedientes ¿de quién? De Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Como hijos obedientes, vivamos una vida santa. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Entonces, si Dios es santo, nuestro Padre es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Amén. Bueno, tremendo. Entonces podemos entender esto. La Biblia nos declara y nos dice que tenemos que ser santos, que Dios demanda santidad. Amén. Entonces la pregunta es, por lo menos la que yo me hago al leer las Escrituras, ¿no? ¿Qué es ser santo? ¿No? Porque sí, gloria a Dios, yo quiero ser santo porque el Señor es santo, pero ¿qué es ser santo? ¿No? Y cada uno de nosotros, ¿no?, puede tener una definición de lo que puede significar para uno ser santo, ¿sí? Cada uno puede decir: bueno, yo considero que ser santo es tal cosa, ¿no? O tal otra. Amén. Yo les voy a decir esta mañana lo que no es ser santo, ¿sí? Lo que no es ser santo. ¿Qué es? ¿Qué sería no ser santo? Bueno, son los conceptos equivocados, digamos, ¿no? Bueno, uno de ellos sería, por ejemplo, tener una aureolita en la cabeza, ¿no? Eso no es ser santo. Es una foto nada más. ¿Sí? Amén. Bien. ¿Qué otra cosa más no es ser santo? Por ejemplo, decir que nunca ha pecado, ¿no? Humanamente hablando, la Biblia dice que todos pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que eso
tampoco es ser santo y no hay ni uno que sea santo en ese criterio. El único ser humano que caminó por esta tierra, ¿sí?, fue Jesucristo y es el único que estaba sin pecado. Amén. Todos los restos de personas que caminaron en esta tierra fueron y hemos sido pecadores. Amén. Por esa misma razón, Cristo murió en la cruz por nosotros. Si no, no lo hubiera hecho si hubiéramos sido santos ya desde ese entonces. Así que bueno, ¿qué otra cosa no es ser santo? Por ejemplo, de repente vemos que históricamente hablando hubieron hombres y mujeres buenos, muchos de ellos servidores de Dios, ¿sí? Y entonces después de que pasaron a la otra vida, ¿sí?, la gente dijo, qué bueno que era este hombre, cuántas cosas hizo para el Señor, cómo ayudó a los pobres, o cómo hizo esto, cómo hizo. Entonces la gente dice, bueno, viene la religión tradicional y que nos dice, bueno, vamos a santificar a este hombre y lo vamos a hacer un santo. Entonces va a poder interceder por nosotros, digamos, va a interceder por nosotros al Señor, ¿no? Entonces nosotros lo veneramos y decimos, este hombre es santo, que pedí, Señor, trabajo para mí y muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿eso es ser santo? No, tampoco eso no. Bíblicamente hablando, en la Biblia no dice nada de ninguna de estas cosas. Entonces, si esas cosas no son ser santo, ¿qué es ser santo? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Vamos a verlo en la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es ser santo? ¿Sí? Vamos a leer Esdras, capítulo 8 y versículo 28. ¿Sí? Esdras. Está antes de los Salmos. Amén. Bueno, Esdras capítulo 8, versículo 28 dice de la siguiente manera. Dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Amén. Lo repito una vez más para que lo puedan entender bien en profundidad. Dice, y les dije, Esdras, ¿no? Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Amén. Entonces, si nosotros leemos este versículo superficialmente, rápido y no pensamos mucho, ¿qué podemos decir acá? Que este versículo dice que los utensilios y la plata y el oro, que fue una ofrenda voluntaria, son santos, ¿no? Y entonces diríamos que los objetos serían santos, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros estamos leyendo la Biblia, las Escrituras, en castellano, en español, ¿sí? Tenemos la Reina Valera, que fue una traducción, ¿sí?, de las antiguas Escrituras, los rollos, que estaban en otro idioma, estaban en hebreo, ¿sí? El Antiguo Testamento estaba en hebreo y en griego. Entonces, aquí dice otra cosa realmente en el idioma original, ¿no? Dice, la palabra, cuando dice vosotros, le está hablando a los sacerdotes, estáis consagrados a Jehová, ¿sí? Y después dice, y son santos los utensilios. ¿Qué dice realmente ahí? Dice una palabra en hebreo que es Kadesh. Entonces realmente la Biblia dice, y vosotros estáis, Kadesh a Jehová, y son Kadesh los utensilios y la plata y el oro, ¿sí? Es la misma palabra, consagrados y santos. Es exactamente la misma palabra, ¿sí? Nosotros lo que pasa es que lo vemos en castellano, y bueno, entonces una palabra tiene varios significados, para no repetir en el mismo renglón, cambiamos las palabras, ¿no?, para que suene más lindo, ¿no? Pero realmente dice, en este versículo dice Kadesh, que significa santo, ¿sí? Santísimo, significa consagrado, sagrado, ¿no?, apartado para un uso específico. Amén. Entonces, por lo tanto, santo es algo, porque vimos que hay utensilios, ¿sí?, hay oro, hay plata, ¿sí?, en esa época que se consagraba, se separaba
¿sí? Para el Señor. Entonces eso era santo. Entonces es algo físico, un bien material, pero también son personas, ¿sí? Son personas separadas, apartadas para el Señor. Amén. Dice entonces que estas personas o este algo está consagrado para uso exclusivo de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Bien. Entonces, acá te voy a dejar una perla, podemos llamar una perla, ¿no? Mía, ¿no? No de la Biblia, por las dudas creo que es esta aclaración. Nosotros somos santos entonces, ¿cuándo? Cuando estamos consagrados, muy bien, cuando estamos consagrados, cuando estamos apartados, ¿para quién? Para el Señor, para Dios, amén, muy bien. Entonces, te voy a decir algo, ¿no? Porque este es un error que mucha gente comete en el afán de querer agradar al Señor, ¿sí? Si esta frase te la podés grabar en tu mente, en tu corazón, la podés escribir, ¿no? Y dice así, dice, y es mía la frase, por las dudas hago la aclaración, ¿no? Dice, ser santo, apartado, consagrado para Dios, no significa estar aislado del mundo. Amén. Vivimos en este mundo, pero estamos separados, estamos apartados para el Señor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestro uso, nuestra vida es exclusiva para el Señor, ¿sí? Pero no quiere decir que por tal razón estamos aislados del mundo. El mundo, ¿sí? Necesita de gente como nosotros que estamos apartados para el Señor, no porque nos van a poner allá arriba y nos van a venerar, sino porque el Señor nos manda justamente a esto, a vivir una vida recta y santa, porque Él es santo y nosotros como sus hijos tenemos que ser santos, no queda otra. Amén. Entonces, bueno, vemos entonces que la Biblia nos dice que Dios demanda santidad. Vemos qué significa ser santo verdaderamente. Ahora la pregunta que me hago yo y que muchos seguramente se harán es, bueno, ¿y cómo me convierto en santo? Claro, porque si Dios me está diciendo que quiere que sea santo, bueno, ¿y ahora cómo me convierto en santo? ¿Cómo me santifico? ¿No? ¿Tiene que venir un sacerdote a hacerme algo? No. ¿Qué tengo que hacer? Bien, vamos a leer otro fragmento de la palabra en Efesios, capítulo 4 y versículo 22 al 24. Amén. Dice, voy a comenzar con el 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Tremendo. Y voy a continuar con otra lectura más, que es Gálatas, capítulo 5, versículos 17 al 24. Y estos versículos te animo que durante la semana lo puedas estar releyendo, ¿sí? Ahora lo vamos a leer, pero te animo que en la semana los estés releyendo y estés meditando en esto, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Amén. Bien, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y continúa en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, esta mañana, como te decía recién, ¿cómo me convierto en santo, no? Dios me demanda santidad, vimos qué significa ser santo, y ahora es, ¿cómo me convierto en santo? ¿Cómo me santifico? ¿Cómo hago esa consagración que Dios me está demandando? Leímos recién estos versículos, y aquí tenemos las tres claves que tenemos que utilizar para santificarnos. Si deseo ser santo, número 1, que dice, debo despojarme del viejo hombre, que es a quien satisfacíamos ¿cuándo? Antes, cuando estábamos ¿en qué? En ignorancia, cuando no conocíamos al Señor, ¿sí? Nos tenemos que despojar del viejo hombre. ¿Qué significa despojarse del viejo hombre? Desvestirse, sacarse las ropas de ese viejo hombre, ¿cuál es? El que decía el homicida, el que tenía ira, el que tenía contienda, el que andaba en borracheras, el que andaba en toda esa clase de males que acabamos de leer. Ese hombre me tengo que despojar, me tengo que sacarlo, me tengo que desvestir. Ese es el punto número 1. Despojate del viejo hombre, que es a quien antes satisfacías porque no conocías a Dios. Amén. Número 2. Renová el espíritu de tu mente. Renová el espíritu de vuestra mente. Dice, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? Bueno, no es muy difícil. Lee la palabra. Orá. Busca el rostro de Dios. Si vos buscas el rostro de Dios, el Señor te va a renovar tu mente. Porque vas a dejar, como hoy justo han hablado en el devocional, han hablado en el tiempo de la ofrenda, ¿no? Que aquello que uno va a sembrar, ¿sí? Va a dar fruto. Entonces, si vos estás consumiendo cosas que te van a llevar a ser un homicida, un iracundo, un borracho, todas esas cosas que te llevan hacia el mal, entonces ese va a ser un árbol malo. ¿Sí? Pero si vos orás, buscás el rostro de Dios, lees su palabra, meditas en ella, entonces ¿qué va a ocurrir? Vas a estar sembrando la buena semilla en tu mente, en tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Va a dar buenos frutos. ¿Y cuál es la clave número 3 para convertirte en santo, para santificarte, para consagrarte? El número 3 es vestite del nuevo hombre. Vestite del nuevo hombre que está creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y ¿qué más? Y santidad. Y santidad. Nosotros, humanamente hablando, no podemos ser súper santos, porque estábamos en pecado y Cristo tuvo que venir y morir por nosotros y derramar su sangre para limpiarnos. Entonces ahora Dios te dice, bueno, con tus fuerzas no pudiste, con la religión tampoco, pero ahora Dios dice que su espíritu va a producir un fruto en tu vida, ¿sí? Un fruto que es de amor, que es paz, que es paciencia, benignidad, templanza. Todas esas cosas van a venir a tu vida. ¿Cuándo? Cuando te despojes del viejo hombre, cuando te desvistas de ese viejo hombre y agarres y comiences a renovar el espíritu de tu mente buscando a Dios, y cuando vayas aprendiendo cada vez más de Dios y más tiempo en su presencia, automáticamente te vas a comenzar a vestir de ese nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué?
en justicia y en santidad. Y no lo vas a hacer a la fuerza. El Espíritu Santo que obra en tu vida, que opera en tu vida, te va a llevar a santificarte cada vez más y a consagrarte cada vez más. Amén. Y te voy a dejar en esta mañana otra perla más de esas mías, no bíblicas, no esta es una mía, pero es una frase que creo que te va a ayudar y te lo digo por experiencia, no lo comparto porque me lo haya dicho otro, porque lo haya leído por ahí, ¿no? Sino que esta es una frase que hoy te la comparto porque yo lo he vivido, en mi afán de querer ser más santo, en mi afán de querer agradar más al Señor y esforzarme en todo esto, ¿no? Tenés que tener en cuenta una cosa: la santificación es un proceso, no es instantáneo. La santificación es un proceso, por eso dice: despojate, renová tu mente y ¿qué más? Vestite el nuevo hombre, todo el tiempo. No dice que lo hagas una sola vez, dice que esa tiene que ser tu manera de vivir. Esa es la manera de vivir santa y piadosa que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Así que recordá eso, porque a veces uno quiere agradar al Señor y se equivoca, ¿no? Nos equivocamos, a veces cometemos errores y hacemos a veces las cosas mal, pero fíjate que los versículos de Gálatas, los primeros que leímos, ¿no? Los del 19 al 21, termina diciendo los que practican tales cosas. No dice: si alguna vez te ocurre algo de esto, ya estás condenado al infierno. Dice: los que practican. Una persona que está en el alcoholismo, en la borrachera, no se toma una copita de vez en cuando. Está todos los días, todos los fines de semana, tiene la mala junta, va a ese lugar y consume todas esas cosas. Entonces lo practica, es un pecado que lo está practicando, ¿sí? Ahora, te podés equivocar, te podés pelear con alguno, podés tener un día malo, no significa que no, pero cuando te equivoques una vez, de vez en cuando te pase alguna de esas cosas graves, bueno, no te sientas mal, obviamente, le pedimos perdón al Señor, pero recuerden que estamos en ese proceso de santificación, amén, que dura toda la vida. Por eso el Señor dice que va a hacer su obra, ¿sí?, de perfeccionamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. No dice que si te convertís en cristiano automáticamente ya vas a ser único, vas a estar ahí de un brillo único, ¿no? Te van a faltar las alas. No, te dice, bueno, te vas a tener que santificar. ¿Y eso por qué? Porque de esa manera buscamos el rostro de Dios. Porque si ya fuéramos perfectos, ¿qué haríamos acá en la tierra? Nada. Entonces Dios, ¿qué nos dice? Busquemos su rostro todos los días, despójense de todas esas cosas viejas, de todos esos pecados, de todas esas cosas que te asedian todos los días, ¿no? Y renová tu mente leyendo la palabra, las escrituras, estudiando la Biblia, ¿no? Congregándote, orando, buscando el rostro de Dios. Eso es lo único, no es tan difícil ser cristiano, ¿verdad? No es tan difícil ser un hombre santo, digamos, una mujer santa. No nos está pidiendo que hagamos cosas imposibles, ¿no? Lo imposible, lo más difícil, ya lo hizo Cristo en la cruz. Amén. Así que, en resumen, para ser santo, ¿qué debo hacer? Apartarme de toda maldad. Esa es la clave. Quiero ser santo, me quiero consagrar a Dios, me tengo que apartar de toda maldad, de todas esas cosas que me van a llevar a mí a por el mal camino, ¿sí? Y, por lo tanto, ¿eso qué incluye? Hemos hablado otras veces, ¿no?, del arrepentimiento, de cambiar mi mente, mi mentalidad, de decir: Dios, estoy equivocado, necesito cambiar, quiero dejar todas estas cosas. Y ahí comienza la consagración. Cuando vos te arrepentís de tus pecados, cuando vos decís: Señor, realmente tenés razón, ahí es cuando te empezás a consagrar, ahí es cuando empieza tu consagración. Amén. Y lo último, claramente, no es que mantengamos esa clase, esa manera de vivir que Dios nos pide, que es una vida en santidad. Amén. Y para finalizar el mensaje de esta mañana, capaz que alguno tiene dudas, ¿no?
entonces se va a la casa y se queda pensando, ¿no? Yo pienso en todo por las dudas, ¿no? A ver qué significa, cómo lo hago y si alguno tiene dudas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las dudas que te pueden surgir en base a esto? ¿Cómo te das cuenta que estás consagrado a Dios? ¿Alguno tiene idea? A pensarlo. ¿Cómo te das cuenta que estás consagrado a Dios? ¿Y cómo te das cuenta que no estás consagrado a Dios? Qué difícil, ¿no? Exactamente, por los frutos, muy bien. Entonces, yo lo resumí muy sencillo. ¿Vieron que les dije el capítulo 5 de Gálatas que leímos recién? Reléanlo en la semana. Bueno, si tu vida, ¿no? Si vos agarrás, lees Gálatas, los versículos que leímos recién, y decís, a mí me representa capítulo 5 del versículo 19 al 21. Eso representa mi vida para mí. En esta ando, ¿no? Si eso es lo que representa tu vida, entonces ya sabés que no estás consagrado a Dios. Ya sabés que no estás por buen camino. Amén. Pero gloria a Dios que estás acá, gloria a Dios que estás escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque todavía hay esperanza. Todavía tenés tiempo de consagrarte a Dios y de rendirle tu vida a Él. ¿Para qué? Para abandonar toda esa vida, todas esas cosas que son de antes, son de cuando no conocías a Dios, cuando estabas en ignorancia de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana te digo, es momento de consagrarte. Es momento de entregarle tu vida a Dios. Amén. Ahora, si de repente vos me decís, bueno, realmente la verdad que a mí no me representa Gálatas 5 del 19 al 21. A mí me representa más Gálatas 5 del 22 al 24. El Espíritu Santo está produciendo ese fruto en mí. Estoy con paz, estoy con gozo, las cosas fluyen mejor, no estoy peleándome con todo el mundo, no hay ira, no hay contienda. Bueno, gloria a Dios si esto te está representando. Pero te voy a decir algo para que no te olvides. Seguí buscando la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es progresiva en nuestra vida, ¿sí? Hay una santificación que es instantánea, es cuando Dios te dice, te declaro santo porque mi sangre te limpia tus pecados. Pero después está la santificación progresiva, que es que Dios nos va librando de todos esos males que están en nuestro corazón mientras nosotros nos vamos despojando del viejo hombre, ¿sí? Entonces, nadie, ni yo que estoy acá, ni ninguno que esté por ahí, es perfecto, ni es 100% santo, si no ya estaría con el Señor. Entonces, si estos versículos te representan, gloria a Dios porque vas por buen camino. Amén. Pero seguí buscando, seguí diciendo, Señor, acá estoy. Si todavía hay algo en mi corazón que te ofende, que no está bueno, hay cosas que huelen mal en mi corazón, quítala, Señor. Comenzá a pasar el cepillo por la herida y a sacar esas cosas que hieden, que dan mal olor y que hoy no me están representando problemas, pero quién sabe más adelante qué puede pasar. Amén. Así que, hermanos, busquemos el rostro de Dios, consagrémonos al Señor. ¿Y qué le parece si en esta mañana vamos a orar y pedirle al Señor que nos estemos consagrando? Que nos estemos consagrando, que podamos rendirle nuestras vidas al Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana y vamos a orar. Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestro corazón, ¿sí? Cada uno de nosotros sabe qué cosas hemos hecho mal, graves, no tan graves. Cada uno sabe cómo se encuentra en este día. Amén. Y si tiene dudas, le puede preguntar al Señor. Así que, ahí donde está, decirle, Señor Jesús, en esta mañana yo me quiero consagrar, Señor. Señor Jesús, yo quiero despojarme de ese viejo hombre que está viciado, que está lleno de deseos que van en contra tuya, Señor. Que yo antes los satisfacía porque no te conocía, Señor, porque era ignorante del camino de Dios. Pero hoy, Señor, poco a poco te voy conociendo. Poco a poco, Señor, te vamos conociendo. Poquito a poquito, Señor.
un pasito, estamos más cerca tuyo, más cerca de tu santidad, Señor. Por eso en este día, Señor, decirle ahí donde está, decirle, Señor, si tenés algo en lo cual tenés que arrepentir, de algo que tenés que pedirle perdón, aprovechá este momento. Y decirle, Jesús, Señor Jesús, yo te pido perdón, Jesús, por todas esas cosas que he hecho mal. Decirle, Señor Jesús, limpia mi corazón. Limpia mi corazón, Jesús. Purificame, limpiame, para que no tenga nada de qué avergonzarme cuando esté delante tuyo. Oro, Señor, por cada uno de los que está aquí presente, Señor, y te pido que bendiga sus vidas, Señor. Bendice sus vidas, Señor, poderosamente, Señor, y ayúdalos, Señor, en este proceso, Señor, de santificación que tenemos día a día, Señor. Esta labor que tenemos todos los días, Señor, de arrepentirnos, de buscar tu rostro, de renovar el espíritu de la mente, Señor, orando y buscando, Señor, buscando en tu palabra, Señor, la respuesta que tenés para nosotros. Poné ahí tu mano en el corazón como una señal de fe y decirle, Señor, yo me quiero consagrar, Señor. Quiero que mi corazón esté limpio, Señor. Límpiame, Señor, para que esté blanco como la nieve, Señor. Blanco como la lana, Señor. Y así cuando salgamos, Señor, al mundo, cuando salgamos afuera, Señor, que podamos, como decía David, Señor, predicar a los pecadores y así se puedan arrepentir. Pero comenzar nosotros, Señor. Comenzar nosotros, Señor, esta purificación, esta limpieza, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Así que te animo a que esto no termine aquí. Continúes en tu casa, continúes ahí, buscando el rostro del Señor y pidiéndole que te limpie cada día más. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que hemos compartido, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.